Cuando estuvimos en clase en la facultad, empezamos derivadas parciales, o sea que esta primera parte la voy a pasar un poco más rápida. Habíamos trabajado la definición de lo que es la derivada parcial de una función de dos variables respecto a x, en donde la consigna es si yo voy a considerar en este juego de estudiar cómo se comporta la función ante un cambio de una variable, es porque si hago el cambio en una variable, a la otra variable la voy a dejar constante. Entonces, en la primera propuesta, la idea era, bueno, pensemos en considerar a y con un valor fijo y consideremos entonces una función que solo dependa de x, porque es lo que va a suceder. Si yo considero la función f de dos variables evaluada en pares de la forma x, v, donde el v es un número fijo, va a quedar algo dependiendo de la x. A esa expresión, como sé que va a depender solo de la x, la puedo bautizar momentáneamente con el nombre de g de x, y entonces surgía la siguiente definición. Si existe la derivada de la función g chiquitita en un número al que lo estoy llamando a, de existir, eso me permite definir derivada parcial de la función f respecto a x en el par b. Esa derivada parcial que tiene esta notación, después vimos que hay otra, ¿no? Esa notación va a depender de lo que la derivada de la g chiquitita en a valga. Y bueno, como nosotros sabemos, calcular la derivada de una función de una variable, esto está relacionado con el límite de un cociente incremental. Y entonces, bueno, escribimos el límite del cociente incremental para esa función g y después lo que hacemos es escribir todo en función de f. Entonces, la idea es que si bien todo este caminito necesito escribirlo para llegar a la definición de lo que es la derivada parcial de f respecto a x, la parte intermedia, esto en algún punto es como que me lo voy a olvidar porque yo lo que voy a hacer es conectar esto con este límite. Lo que pasa es que esa parte intermedia es necesaria para poder hacer la definición como corresponde. Y siempre, como cualquier cosa que dependa del cálculo de un límite, la aclaración final de si el límite existe. Así que bueno, cuando necesite escribir por definición lo que es la derivada parcial de una función f respecto a x en un puntito, lo que yo voy a escribir es esto, ese límite de cociente incremental. Bueno, de la misma manera hicimos el juego de ahora ver cómo se comporta la función ante un cambio en la variable ahora y. Para eso lo que vamos a hacer es considerar a la x fija y planteábamos entonces otro tipo de límite donde aparece la definición de derivada parcial de la función, pero en esta oportunidad respecto a y. Entonces la idea es que, por supuesto, hay una función auxiliar, momentáneamente tiene un estrellato que es la función g mayúscula ahora. Fíjense que yo en algún momento voy a volver con estos nombres. La g chiquitita era la que tenía esta definición. Y la G mayúscula es la que tiene esta definición, la que va dejando de manera alternada a una de las dos variables como fija. Y de nuevo aparece la definición de lo que es la derivada parcial de la función respecto a y en el para b como el límite de este cociente incremental. ¿Cuál es la diferencia entre ese límite y este? Bueno, que por supuesto hay muchas cosas que comparten. Acá dice menos f de a, acá dice menos f de a, acá tenemos el h, acá tenemos el h, límite cuando h tiende a cero, límite cuando h tiende a cero, eso es lo mismo. ¿Dónde está el cambio? En la parte en la que sumo el h. Cuando es la derivada parcial con respecto a x, el más h lo hago en relación a lo que es la primera variable. Y cuando hago el límite, cuando hago la derivada parcial con respecto a y, el más h lo relaciono con la segunda. Eso es lo que cambia. El resto es idéntico. Bueno, vimos notaciones que tenían que ver con formas de poder escribir lo que ya después definíamos como funciones derivadas parciales, que es lo que cambia, que no la evalúo en un par AB fijo, sino que la voy a evaluar en un par XY. Lo mismo que hicimos en su momento en cálculo 1 cuando hablábamos de derivada de una función en un punto y después se habló de función derivada. Estamos haciendo un poco el mismo camino. Y aparece esta otra notación que también va a ser bastante común
para escribir a las derivadas parciales. Bien, llegamos a la instancia en la que en alguna función particular yo necesite conocer esas funciones derivadas parciales. Entonces, uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Todo el tiempo el límite de un cociente incremental? No, no hace falta, porque yo aprendí en cálculo 1 que para calcular la derivada de una función de una variable existen lo que se llaman las reglas de derivación. Aprendía a derivar funciones muy básicas y con esas pocas aprendí después reglas de derivación, cómo se deriva la suma, la resta de funciones, la multiplicación, la división, la composición. Bueno, todo eso que yo aprendí lo voy a volver a usar en este contexto, solo que por variables. Entonces, estuvimos trabajando con esta función en la que habíamos calculado las derivadas parciales, en donde para calcular la derivada parcial con respecto a x, ¿cuál es la estrategia? Uso todo lo que conozco de reglas de derivación, pero entendiendo que la única variable en juego va a ser la x. Cada vez que yo vea escrita a la y, la voy a tratar como si fuese una constante. Y después tengo que cambiar el chip. Cuando tengo que hacer la derivada parcial de f respecto a y, quiere decir que la única variable en juego es la y. Y derivo como si ella fuese la única variable. Entonces en mi cabeza tengo que considerar a la x como si fuese una constante. Entendiendo eso que puede costar en los primeros ejercicios acomodar la cabeza, después fluye bastante bien, no va a haber inconvenientes con eso, pero tengan cuidado de aplicar bien las propiedades o las reglas de derivación. Hasta ahí llegamos. ¿Qué vamos a ver ahora? Una interpretación geométrica de las derivadas parciales. Yo tengo que recordar que existía, para funciones de una variable, una interpretación geométrica. Cuando yo escribía, por ejemplo, bueno, típico dibujito, esto es para cálculo 1, ¿no? La gráfica de una función, esto es y, esto es x, me paraba en un puntito A, f de A. ¿Qué significaba f' en A? ¿Qué interpretación tenía? Me dejan hablando sola como loca mala, ¿eh? ¿Qué interpretación tiene el numerito f' en A? La recta tangente a ese punto, Mm, a la función en ese punto. La pendiente, la recta tangente es de la recta tangente de la función en ese punto. eso. Viste que vos antes dijiste recta tangente. No es recta tangente, porque esto es un número. Entonces no es una recta. Lo que sí es, como decía Insel, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, una representación ahí, t es la recta tangente a la gráfica de f en el puntito a f de a, entonces f' en a será la pendiente de esa recta. ¿Está bien? Siempre hago esta misma pregunta porque en general suelen decir que f' en a es la recta tangente y son esas ideas sueltas que tienen sentido porque están relacionadas pero que no están bien dichas. Bueno, algo de eso va a aparecer ahora, cuando ahora busquemos una interpretación de cada una de las derivadas parciales de la función en un punto en concreto. Entonces, teniendo referencia de ese recordatorio, en este dibujo, ¿qué es lo que tengo que interpretar? Bueno, yo me estoy parando en un punto en el dominio de la función. Entonces, hay un cierto puntito de coordenadas AB, no se lo llamaré Q de coordenadas AB, un puntito que pertenece al dominio de esta función, una función de dos variables. En la representación 3D, en realidad al puntito AB, que lo voy a localizar sobre el plano XY,
como ahora ya estoy en 3D y el punto tiene tres coordenadas, lo usual es escribirlo así. A, B, 0, está en el plano XY. Entonces, este puntito sería la representación de él en el espacio 3D, elemento en el dominio. Evalúo la función en ese punto y entonces aparece un punto en la gráfica. ¿Quién es el punto en la gráfica? Como dice acá, ¿no? El punto de coordenadas ABC es un punto que pertenece a S. S, ¿quién es? La superficie gráfica de la función. Y aclaramos que esa tercera coordenada de ese punto, ¿quién es? Y lo que la función valga en el par AB. Me paro entonces en un punto en concreto en la gráfica de mi función. Lo mismo que hacía antes para funciones de una variable, solo que ahora la gráfica de la función es una superficie. ¿Dónde estoy parada? Entonces, en este puntito que yo tengo acá, este. Ahí me paro. Y entonces empezamos a relacionar un poco las cosas que tenemos en juego. Yo tengo la gráfica de esta función que como superficie, quien la representa es esta ecuación, z igual a f de x. En la derivada parcial con respecto a x, trabajábamos con y, un valor constante, y justamente lo llamábamos y igual a b. Entonces tengo la gráfica de la función z igual a f de xy y estoy considerando ahora que y se mantiene constante, o sea que y es igual a b. En el espacio y igual a b, ¿qué es? En el espacio y igual a b es una ecuación que representa a qué, Un plano. un plano, justamente el plano y igual a constante. En este caso, y igual a b, que sería, si por supuesto en este dibujito interpreto esto es a, esto es a y esto es b, el plano sería este. Tengo por acá, por allá, un plano, sigo por allá, este plano. Este plano es I igual B. Cuando yo trabajo con esas dos condiciones, digo Z igual a F de XY, I igual a B, y con las dos juego a la vez. Acá lo que veo en esta interpretación es que como las estoy juntando a las dos, es una intersección de superficies la que veo. Y esa intersección de superficies sería la traza de la gráfica de la función en ese plano. No me deja con seleccionar el color. Sería esta curva, esta de acá. Esa es C1 y así la llamamos. Bien, esa C1 es la traza de S en el plano igual B. Y ahora juguemos un poco con esto. Estoy diciendo C1 es la intersección entre I igual B y arriba. Como ya estoy considerando que I es igual a B, puedo ponerlo y decir Z igual a F en el par X, y acá en lugar de poner I, el I no va a andar variando porque el I va a ser B, puedo poner esto. Y resulta, perdón, no puedo poner eso. B, acá. Resulta que F en XB, F en XB, es lo que había bautizado hace un ratito como G de X. Y entonces tengo que esta curva no es más que en el plano I igual a B la representación de la función en una variable de ecuación z igual a g de x. Y por otro lado dijimos que si yo me paro en x igual a, voy a evaluar g' en a. G' en a para esa función de una variable dijimos que es la pendiente de lo que sería la recta tangente a la gráfica de la función. Pero G' en A, ¿quién es?
por lo que habíamos visto recién en el recordatorio, es la derivada parcial con respecto a x en el para b. O sea que, sí, Incel, levantaste la mano. Sí, una pregunta. Puede ser que las dos, a mí se me cortó un segundo y no sé si ya lo dijo, pero con las dos rectas puede ser que se forma una especie de plano tangente. Sí, sí, pero eso viene más adelante. Ah, Sí, estamos ah, ok. muy inicial en lo que es Ah, ok, la ok. interpretación de derivada parcial, pero viene eso después, sí. Bueno, entonces, interpretación geométrica, me encuentro con que la derivada parcial de la función con respecto a x en el para b termina siendo también la pendiente de una recta, que es tangente, pero ahora a una curva que tengo que explicar de dónde sale. Es la curva intersección entre la superficie gráfica de la función y el plano y igual b. O sea que sería la pendiente de esta recta que está marcada en rosa, justo las dos están marcadas en rosa, ¿no? Esta de acá. ¿Eh? Entonces acá, la pendiente de esta recta T1, ¿con quién coincide? Con la derivada parcial con respecto a x en el para b. Bueno, entendido eso, ahora tenemos que cambiar el chip y tenemos que pensar en que es la x la que ahora va a permanecer constante. Ante esa situación, voy a borrar esto. Podemos considerar generar. Cuando ahora considero que x permanece en un valor constante, x igual a constante en el espacio es otro plano. También es otro plano proyectante sobre el plano xy. En este caso va a ser este. Pongo acá, sigo un poco, me levanto por acá, este planito. ¿Este plano quién es? X igual a A. Ese plano, otra vez, intersección con la superficie que se escribe a partir de la ecuación z igual a f de xy, genera en esa intersección una curva. Curva que es la que estamos llamando ahora C2. Esta C2 en mi gráfico es esta curva. Que viene así, viene así, viene así, viene así. Esa es C2. Y entonces hagamos el mismo juego de recién. Dijimos C2 es con x igual a A, la intersección con z igual a f de xy. Pero como x es igual a A, yo lo puedo escribir acá arriba y escribir z igual a f en a i. F en a i fue la expresión a la que la bautizamos de manera momentánea G mayúscula en i. O sea que la curva C2 termina siendo la gráfica de la función z igual a g de i dentro del plano x igual a. Es una curva plana. Entonces entiendo que la pendiente de la recta tangente a esta curva gráfica de la función g de i es lo que se llamaría la derivada de esa función g mayúscula en b. Pero esa derivada es la que me permitió definir a la derivada parcial de la f respecto ahí en el para b. ¿Quién es la recta T2? Bueno, también está marcada en rosa. Yo ahora la voy a marcar en un verde medio fluo, que es esta. Uno se ve. En negrito. Esta. Esa es la recta T2. Es el mismo punto de paso, nada más que está considerado sobre curvas diferentes. Y entonces, en ese caso, la pendiente de esa recta T2 coincide con la otra derivada parcial. ¿Mm? Así que ya tenemos la interpretación geométrica de cada una de esas derivadas parciales. Hay un recurso que está lindo para justamente ver mejor que lo que hice ahí en ese trazo de curvas extrañas. Miren, acá lo que está descargada la gráfica de una función particular. ¿Quién es? La función en la que la tienen acá a la derecha, 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿no? Paraboloide elíptico. Nada más que ahora apunta para abajo este paraboloide. En el plano de la vista gráfica se ve el punto en el cual me estoy parando en el dominio de la función. Este sería el punto AB.
particularmente es el 1, 1. Entonces me puedo venir para acá y se dan cuenta que el puntito está puesto en la gráfica. Ese puntito es el punto en la gráfica. Bueno, vamos a considerar poner y igual a constante. En este caso, como el punto lo conozco, tiene coordenadas 1, 1, sería que el plano sea de la forma i igual a 1. Perfecto. En i igual a 1 estoy haciendo este plano. Marco la intersección. Ahí la tengo, en rosita. Que si yo no dejo visible a lo que sería la gráfica de la función de dos variables, que sería esta, lo que veo es esta es la curva C1. Con X positivo, con Z positivo. Y entonces la recta tangente, esa recta es la que tiene como pendiente el valor de la derivada de la función en el punto. ¿Mm? Esa sería la cuestión. Y bueno, y después, dejo visible otra vez la gráfica de la función, puedo sacar todo esto y ahora considerar X igual a constante. Como el punto es de coordenadas 1, 1, el X igual a constante sería X igual a 1. Bueno, X igual a 1. Ahí está. Marco la intersección. Y entonces ahora es como que lo miro así, puedo sacar la gráfica de la función y me queda esa curva. La recta tangente a esa curva en el mismo punto tiene pendiente el valor de la derivada parcial. ¿Está bien? Entonces, si dejo todo visible, chingui, chingui, sería este dibujo que uno intenta hacer en un pizarrón. Bueno, y este puntito de acá uno lo puede ir cambiando. Yo lo puedo cambiar. Y fíjense cómo todo eso, si me voy para atrás, cómo van cambiando las disposiciones, por supuesto, de cada una de esas trazas y de las pendientes de cada una de esas rectas. Fíjense ahí, una pendiente, acá cambio de signo la pendiente. Bueno, es la parte que hace que esto sea mucho más fácil de entender en cuanto a que la gráfica va a estar bien, ¿no? Bueno, habíamos empezado en el 1, 1. Esa es la representación de todo lo que estuvimos viendo recién. Bien, bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya sabemos calcular derivadas parciales, ya entendí cómo se hace, ya entendí cuál es la interpretación geométrica de ese numerito en el caso de existir. Vamos a ver este caso. Consideremos esta función muy particular, una función de dos variables, que dice, va a valer 0 cada vez que yo me pare en un par que cumpla esta condición, que el producto de los elementos del par sea distinto de 0. Y va a valer 1 cada vez que yo me pare en un par en el que el producto de los elementos del par me dé 0. Entonces, para que se entienda, por ejemplo, el par f en el par 2, 3. F en el par 2, 3. ¿Qué tomo? Las coordenadas 2, la coordenada 3, las multiplico. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Quiere decir que el 6 cumple esta condición. Quiere decir que entonces la función en el par 2, 3 es 0. Por ejemplo, si evalúo f en el par 1, 0. La coordenada en X es 1, la coordenada en Y es 0. Hago 1 por 0, 0. Estaría en esta situación. Entonces la función en ese par es 1. ¿Se entiende cuál es la idea de la definición? Veo si el producto de los elementos del par en cuestión es 0 o no, y en función de eso decido cuál es la imagen que le asigno, o es 0 o es 1. Particularmente, esta función aquí tiene como conjunto imagen.
¿Cuál sería el conjunto imagen de esta función? A ver, hago otra pregunta. Esta función, ¿en dónde vale 5? ¿En qué par la función toma el valor 5? ¿En qué par la función toma el valor 38? ¿En qué par la función vale -7? ¿Cuál es el conjunto de imagen de la función? Cero y El uno. conjunto más. A ver, no sé. Valentín. Z igual a cero y Z igual a uno. Bueno. ¿Y eso cómo lo escribo en un conjunto? Porque el conjunto imagen tengo que escribir. No puedo decir la imagen es z igual 0, z igual 1, no. ¿Cómo lo escribo? Así. No es un intervalo, es el conjunto formado solo por dos números, o 0 o 1. ¿Está bien? Por eso les hacía la pregunta, ¿dónde vale la función, qué sé yo, 5? En ningún lado. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, en cálculo uno lo que veía era en la disposición de la función definida por tramos, como sería este caso, uno acá veía la condición en lo que era el dominio y uno acá veía la cuestión de la ley. Y la ley de esta función, en cualquiera de los tramos en lo que esté, es constante. O vale 0 o vale 1. No tengo otra posibilidad de número imagen. Entonces el conjunto imagen es el conjunto formado solo por dos números, el 0 y el 1. Lo que ustedes ven acá es realmente la representación gráfica. ¿Por qué? ¿En qué pares la función va a valer siempre 1? Esto sí lo podemos responder. ¿En qué pares la función siempre vale 1? ¿Cómo tiene que ser el par para que la función... O X es cero o Y es cero. Claro, o sea que estoy o en el eje X o estoy en el eje Y. Por eso ustedes van a ver en la representación que cada vez que me paro en un par que esté sobre el eje X o sobre el eje Y, la función siempre toma el valor numérico 1. Entonces lo que hace es tomar siempre un valor constante. Bueno, hace el gráfico de esta recta acá y esta, que se forma la cruz como si fuese la fotocopia del eje X y del eje Y, pero a una altura de 1. ¿Y en qué pares la función va a tomar siempre el valor numérico 0? Donde ninguno de los dos sea cero. Claro, Ni o X sea, ¿dónde no tengo que estar? sobre los ejes. Claro, yo no tengo que estar sobre los ejes para que la función tome siempre el valor numérico 0. Por lo tanto, verán que la gráfica de la función es tomar siempre el valor 0, o sea, estoy sobre el plano XY, en todas estas regiones que tienen que ver con posicionarme en puntos que no hayan estado sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces tengo la representación un poco más clara, y espero que así sea, del comportamiento de la función y de cómo sería su gráfica. Acá creo que se ve bastante bien la gráfica. Donde está pintado de celeste es la gráfica de la función. Bueno, vamos con lo siguiente. Apartado A. Encuentra el límite de f cuando el par xy tiende al 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x. Me está pidiendo calcular un límite particular cuando yo me paro sobre un sector donde y es igual a x. Si yo hago la representación plana, x, y lo que me está diciendo es que yo me acerque por acá, al origen, ¿no? Por y igual a x. Y entonces
¿Qué es lo que haría? Bueno, tomaría en el apartado A, eh, voy a considerar pares x y que se acerquen al 0, 0 por la recta y igual a x, ¿no? ¿Se acuerdan que era como una plantilla que uno constantemente repetía? Primero decía por dónde me acercaba. Después tenía que decir cómo se comportaba la función en todos esos puntos. Entonces, el siguiente paso es evaluar f en pares que estén sobre esta recta. Y todos los pares que están sobre esta recta, ¿cómo los puedo individualizar? ¿Qué característica tienen? ¿Cómo describo a cualquier par que se encuentra en la recta y igual a x? Tienen que tener una característica todos los pares que estén sobre esa recta. XX puede ser. Claro, claro. XX, y a, lo que quiera. Bueno, vamos a ponerle XX. Y entonces la idea es que, digo, a ver, me paro en el par XX. ¿Cuánto vale la función ahí? En el par 0, 0, en el par 0, 0, si cumpliría esta condición y en el par 0, 0 la función toma el valor numérico 1. Pero la idea es que como yo estoy estudiando la tendencia, yo me voy a ir acercando cada vez más al 0, 0 y ustedes saben bien que cuando uno estudia límite solamente, lo que pasa con la función en el punto no me interesa. A mí me interesa conocer ese comportamiento alrededor del punto de puntos que están dentro de esa trayectoria. Entonces, todos los otros puntos que no sean el 0, 0, que son de la forma XX, cuando yo vea el producto de los elementos, va a pasar esto. O sea que en cualquiera de estos puntos, insisto, excepto en el 0, 0, la función va a valer 0. Voy a estar en el 1, 1. Voy a estar en el 0, 5, 0, 5. Estaré en el 0,3, 0,3. O sea, la idea es que esos pares van a estar compuestos por números que son iguales y que van a ser distintos a 0, excepto cuando me paren el 0, 0. Por lo tanto, la función toma este valor con la aclaración de que x sea distinto de 0, porque si no en el 0, 0 sí vale 1. Como a mí me interesa alrededor. Una vez que veía cómo se comportaba la función, venía la tendencia. Entonces escribíamos límite cuando x tiende a 0 de f de xx, o sea, es igual al límite cuando x tiende a 0 de 0, 0. Entonces la conclusión es que la función tiende a 0 cuando los pares x y se acercan al 0, 0 por la recta y igual a x. O sea que esto ya lo tengo. Bien. Ahora hay un apartado B. El apartado B dice, este, que tengo que mostrar que la función no es continua en el origen. Tendría que mostrar. ¿Qué tengo que mostrar para decir que la función no es continua en el origen? El valor de la función en el punto es diferente al valor del límite cuando tiende a dicho punto. Sí, cuando vos lo decís así, que está bien, es porque tuve que haber mostrado que el límite existía, pero que no da lo mismo a la función en el punto. Yo acá lo único que hice fue mostrar que existe este límite cuando me acerqué solo por esa trayectoria. Entonces, yo en el apartado A no mostré que el límite existe, solo mostré que por una trayectoria, acercándome al 0, 0, el límite me da 0. Como muestro que la función no es continua en el origen.
Profe, ¿y no podrías definir como el par XY y evaluar el límite en el par X, cero y después el límite 0, Y? Y si te dan distintos es porque no es continuo. Dale, a ver. La idea es que, por ejemplo, vamos a considerar pares x y que se acerquen al 0, 0 por particularmente, no sé, el eje X, por el eje X. Considerar el eje X es que y es igual a 0, o sea, me voy a acercar por acá. Y igual a 0. Todos los puntos que estén sobre este eje tienen la particularidad, como alguna vez ya lo hemos trabajado, de escribirse de la forma x0. Entonces, ¿ahora qué viene? Una vez que digo por dónde me acerco, en la plantilla, que digo que siempre recuerden, tengo que ver cómo se comporta la función en esos puntos. Bueno, evalúo f en pares de la forma x0. ¿Cuánto vale la función en los pares de la forma x0? ¿Cuánto vale la función en esos pares? Esos pares que cumplen esta condición o cumplen esta condición. Bueno, cumplen la de abajo. O sea que la función siempre vale 1. Y acá no tengo que andar poniendo x distinto de 0. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0, de f de x0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque en realidad la función siempre vale 1. Entonces, por lo tanto, f de xy tiende a 1 cuando los pares x, y tienden al 0, 0 por el eje X. ¿Y entonces qué puedo concluir? ¿Qué concluyo ahora? No quiero hablar como una loca mala sola. Quiero saber si están ahí. No ¿Qué existe límite en el origen, Y Bonnie, si yo te pregunto por qué, ¿qué podríamos escribir? porque hay dos resultados distintos cuando me acerco por dos reglas diferentes. Exacto. Entonces la idea es que uniendo estas dos cosas, yo he de decir que no existe el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de f, porque tiene límites distintos por trayectorias de acercamiento al punto distintas, al punto diferentes. Entonces, si no existe el límite, con lo cual f no es continua en el 0, 0. Así que, apartado B solucionado. Existe el límite por una trayectoria, que es justamente la que me pedían que buscara. Después vi que no es continua porque no existe el límite. Y ahora en el apartado C me piden trabajar con otra cosa. En el apartado C me dice ahora, demuestre que las derivadas parciales existen en el origen. La función en el origen acabo de mostrar que no es continua. Sin embargo, me dice que puedo mostrar que las derivadas parciales sí existen en el origen. Y bueno, tengo que hacer las cuentas. Cuando yo digo tengo que hacer las cuentas, acá no es que tengo que aplicar una regla de derivación
para después en la expresión que tengo reemplazar. Como acá justamente hay un salto en lo que es el comportamiento de la función en el origen, para poder calcular la derivada en el origen, ¿a qué voy a tener que apelar? Como lo he hecho en cálculo 1 en situaciones parecidas, cuando tengo función definida por tramos. ¿Qué hacía yo en cálculo 1? Tenés que acudir al límite por definición. Sí, tengo que hacer el límite del cociente incremental. No me queda otra. Entonces, vamos a ello. A ver si lo hago acá arriba para no tachar todo. Tengo que hacer la derivada parcial con respecto a x en 0, 0. Me tengo que acordar de lo que estuvimos viendo al principio de la clase. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de... Esto era f, ahora el 0, 0 sería mi par AB que escribíamos antes, ¿no? Entonces ahora sería f en 0 más h, 0, menos f en 0, 0 sobre h. O sea, esto es límite cuando h tiende a 0 de ¿cuánto vale la función en un par de la forma h0? F en un par de la forma h0. Uno. Va a valer 1, porque me fijo acá, en esta parte. ¿Cuánto vale la función en el 0, 0? Bueno, lo estuvimos diciendo todo el tiempo, también 1. Entonces esto es límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Eso es el límite cuando h tiende a 0 de 0. Acá no tengo, acá no aparece una indeterminación, porque yo tengo en el numerador el número 0 dividido a alguien que no es 0, sino que se va acercando a 0. Entonces tengo 0 dividido 0,1. 0 dividido 0,001. Ese numerito es Claro, no más tienden ambos a cero, sino que uno es cero. si la situación era numerador tiende a cero y denominador tiende a cero, ahí la cosa ya es distinta, sí hay una indeterminación. Acá no. Ese cociente es cero. Y entonces, resultado final, cero. Derivada parcial de la función con respecto a x en el origen sí existe y vale cero. Cuando quiera plantear la otra derivada parcial, por supuesto, otra vez tengo que apelar al límite del cociente incremental. Esto es límite cuando h tiende a cero de... Acuérdense que acá era lo mismo, acá era lo mismo. Y acá lo que tenía que hacer era cambiar el lugar del más h. Ahora va en la segunda componente. Esto es f en 0, 0 más h. Pero a partir de ahí yo tengo que copiar y pegar lo que está arriba. Porque f en 0, 0 ya sé que es 1. Acá. Y este par ahora es 0H. Otra vez es un par que cumple con esta condición. O sea, me queda lo mismo. Conclusión, 0. Así que esta es la representación de un ejemplo particular en el que puede pasar que una función en un punto no sea continua, porque ni siquiera existe el límite de la función en el punto, y sin embargo, las derivadas parciales en el punto sí existen. Que cuando yo voy al terreno de cálculo 1, en cálculo 1 para funciones de una variable, uno recuerda que hay una vinculación entre derivada y continuidad. Nosotros sabíamos que si una función es derivable, entonces es continua. Y a la vez sabíamos que si no era continua, entonces no era derivable. Bueno, acá ya eso no es así. Acá una función puede no ser continua en un punto y sin embargo sí existir las derivadas parciales. Ahí entonces empiezo a ver que hay o que empiezan a aparecer diferencias en cuanto a conclusiones cerradas que conocíamos de cálculo 1 para funciones de una variable. Bueno, eso ya es un gran detalle que empieza a aparecer en este contexto.
¿Mm? Pueden existir las derivadas parciales de una función, aún no siendo continua la función en el punto. Primer punto a anotar. Bueno, vamos a terminar esta parte que es la de definir derivadas de orden superior. Cuando uno en cálculo 1 definía lo que era la derivada de una función, decía, bueno, pero en definitiva es una nueva función con la que trabajo. Y si es una nueva función, ¿por qué no pensar a esa nueva función derivarla otra vez? Entonces yo decía, bueno, a esta función puedo querer derivarla. Y a esa función la bautizábamos con el nombre de derivada segunda y le poníamos esta notación de 2 veces el primita. Y otra vez, esta es una nueva función que puede interesarme volver a derivarla. Entonces aparecía la posibilidad de hablar de la derivada de la que ya era la derivada segunda de la función. Y así aparecía el símbolo derivada tercera. Y así podía seguir, seguir, seguir hasta que, bueno, la forma de escribir derivada 25, no voy a poner 25 primitas, ¿se acuerdan que la notación era así? Derivada enésima de una función. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer ahora lo mismo en funciones donde estamos hablando de funciones de dos variables y donde de lo que he presentado son derivadas parciales? Entonces yo ahora tengo esta situación. Tengo una función de dos variables. ¿Qué aprendí a calcular? Lo que serían las derivadas parciales. Pero esas son nuevas funciones. Y entonces por cada una de estas funciones, yo puedo querer calcular de nuevo sus derivadas parciales. Entonces, de ella puedo querer calcular su derivada parcial con respecto a x, o de ella puedo querer calcular su derivada parcial con respecto a y. Pero después tenía otra función original, esta. Le puedo querer calcular sus derivadas parciales, entonces aparecen dos nuevas. A ella la derivo parcialmente con respecto a x, o a ella la derivo parcialmente con respecto a y. Se darán cuenta que ahora lo que antes era un camino lineal, de siempre encontrar una en relación a la anterior, ahora siempre encuentro dos más. Tenía dos, ahora voy a tener cuatro, después por cada una voy a tener dos, voy a tener ocho. El camino se abre en un diagrama de árbol tremendo. A esas que aparecen ahora en esta primera instancia se las llama derivadas parciales segunda. Digamos, no tiene nada de extraño, yo sabría calcular esas derivadas parciales sin problemas. Lo que sí quiero es comentar una cuestión de la notación. Dependiendo qué notación haga, es cómo tendría que escribir un orden en los subíndices. Fíjense esto. Si uso la notación de los subíndices y yo digo, bueno, a la derivada parcial de f respecto a x la voy a derivar parcialmente con respecto a x otra vez, la notación puede ser esta. Ahora, si la notación es con el rulito siempre aparece a mi izquierda. La notación de los subíndices aparece a la derecha. Entonces, si yo lo que uso es esta notación, fíjense, a la que era la derivada parcial de f respecto a x, si la quiero derivar otra vez parcialmente con respecto a x, el rulito aparece a la izquierda. Entonces, la notación de esa segunda derivada parcial con respecto a x dos veces se puede acotar de esta forma. La x en la notación, aparece con el cuadrado y arriba el que aparece con el cuadrado es este rulito. Veamos cómo quedaría la situación de una derivada de segundo orden parcial donde pongo x y después y, que también puede ser al revés, y después x, ¿no? Fíjense lo que sucede acá. Si yo a la derivada parcial con respecto a x la voy a querer derivar con respecto a y, en esta notación los subíndices aparecen en este orden, x, y. Pero cuando uso la otra notación,
a la que era la derivada parcial con respecto a x, el rulito para hacer la otra derivada parcial aparece del lado de la izquierda. La notación compacta sería el rulito que tiene ese cuadrado, y fíjense que acá la lectura es así. Cuando pongo esta notación, la lectura del orden en el que fui derivando es de derecha a izquierda, mientras que en la notación de los subíndices es de izquierda a derecha. Nada, una pavada, pero para que prestemos atención a eso. Yo generalmente uso la notación de los subíndices, pero porque es más rápida, para evitar poner el rulito, rulito, rulito. Pero se pueden poner cualquiera de las dos y el steward usa cualquiera de las dos en los ejercicios. Bueno, a ver, ¿qué pasa si queremos hacer para una función en particular el cálculo de las segundas derivadas parciales? ¿Cuántas, en definitiva, derivadas parciales voy a tener que calcular para llegar a las de segundo orden? Para llegar a las cuatro segundas derivadas parciales, ¿qué tuve que haber calculado antes? Dos derivadas parciales, una en x y otra en y, y cuatro derivadas 6. normales. 6. Bueno, vamos a hacerlo juntos y por las dudas vayan controlando mis cuentas. Vamos a considerar la derivada parcial con respecto a x. ¿Cómo quedaría? A ver, tengo una suma de expresiones. ¿Cómo quedaría la derivada parcial con respecto a x? Dale, Fran. Coseno de x más 2, bueno, por lo que asumamos que la constante es, por la derivada de lo que estaría dentro, que sería 1. Bien. Después, más. Acá hay un producto y en las dos expresiones la x aparece, así que tengo que hacer la derivada del producto. Más derivada del primero con respecto a x. 3x a la 2 Por por coseno de x, bueno, por una constante, Sí, señora. Va, no por una más, cosa, sino que es por la otra sin derivar. Después claro, sí, sí. más, la primera sin Una derivar, y después, sin derivar, menos seno sí, voy a ponerlo ahí al menos, ya adelante. Menos, de, em, sí, menos seno de x ¿y qué más? solo, ¿Y por? por uno que es la derivada de lo que está dentro. No, No, sería lo que valga ahí. por, No, por i. Está claro, bien. sí. Es como si tuvieses un x por 5. Total, la i es la consideras una constante, y la derivada de eso sería el 5. Bueno, ahora es mi i. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Eh, y quedaría así. Bueno, voy a hacer acá como una linita separatoria. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y. Vamos de nuevo. Tengo que derivar esto con respecto a y. Esa primera parte otra vez. Coseno de x más 2y. Y ahora, ¿por quién? ¿Por quién tendría que poner acá? Si estoy haciendo la derivada parcial con respecto a y. Te Por quedaría dos. por 2. Exacto. ¿Vamos con esto? Ahora, en esta parte, para la y esto es constante. O sea que no hace falta que yo haga la derivada de un producto. Pienso en la derivada de la constante por la función. Entonces, ¿cómo me queda? Cero coseno de xy. Sí, este va, ¿no? Menos.
porque es constante para mí. X cubo, constante. Por la derivada de esto que es menos seno de xy, ahora lo pongo acá adelante, al menos, voy a poner el menos ahí. ¿Y por quién después? Por X. Por x. Y entonces como acá aparece un x al cubo, lo junto ya y pongo el x a la cuarta. Bueno, ¿qué voy a querer hacer ahora? Las otras cuatro que me faltan. Entonces, como lo hice así por separado, voy a escribir. Vamos a sacar el verde y no poner el negro. Derivada parcial de f respecto a x otra vez. Empieza a quedar largo. Voy a ir tratando de hacerlo yo un poco más rápido. Bueno, derivada del coseno menos seno de x más 2y por la derivada de lo de adentro con respecto a x me queda 1. Ahora vamos a derivar esta segunda parte. Ahí tengo un producto. Bueno, me va a quedar más 6x coseno de xy. Después 3x cuadrado sin derivar por la derivada de lo de adentro, que ahora como aparece un seno, menos 3x cuadrado por el seno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que me queda y. Y ahora sigo con esto. También aparece un producto. Menos 3x cuadrado por el seno de xy por y. Y después aparece menos x cubo. La derivada de esta parte con respecto a x es coseno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que me queda y, que se va a juntar con el y de afuera y me queda y cuadrado. Vamos a hacer ahora todo con respecto a y. Derivada parcial de f respecto a x respecto a y. Capaz que haya cosas acá que se juntan. Sí, ¿no? A ver. Antes de continuar. ¿Habrá cosas que se juntan? Sí, ¿no? Este Creo que te término. queda menos 6x Sí. cuadrado seno de xy. Esos dos se juntan. A ver, vamos a escribirlo. Total, no nos cuesta nada. Entonces, xx es menos seno de x más 2y más 6x coseno de xy menos 6x cuadrado seno de xy por y menos x cubo coseno de xy por y cuadrado. Buah, listo. Este ya está. Ahora xy. Vamos de nuevo. Tengo que ir a lo verde, a lo rosita, ¿no? Tengo que venir acá. Esto y esto. Vamos de a poco juntos. Ahora cambió el chip, tengo que derivar todo con respecto a y. Vamos con este. Me queda menos seno de x más 2y y todo por 2. Ahora vamos con este. Como es con respecto a y, esta primera parte para mí es una constante, entonces me queda más 3x cuadrado menos seno, o sea que acá voy a poner menos seno de xy y como estoy haciendo la derivada con respecto a y, va a aparecer un por x. Y ese por x hace que cuando lo junte con este, en vez de quedar un cuadrado, quede un x cubo. Sigo acá, menos 3x cuadrado. Y acá tengo un producto. No, perdón, me estaba mareando yo. Eh, mirando, tengo que mirar lo rosa. Vengo acá. En esto, bueno, tengo este producto. Esta parte del x al cubo lo voy a considerar constante porque estoy derivando con respecto a y. Entonces me queda menos x cubo. La derivada de este, coseno de xy por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que es x. Entonces acá me queda un x a la cuarta y el y que sigue. Y después menos
x cubo, este sin derivar, por la derivada de y con respecto a y, 1. Y resulta que en lo que veo acá hay dos términos que se pueden juntar, ¿no? Que parece ser este con este. Entonces, derivada parcial de f respecto a x y respecto a y, menos 2 seno de x más 2y, menos 3 veces, menos una vez, menos 4 x al cubo, seno de xy, y después menos, y acá lo puedo escribir, x a la cuarta por y por el coseno de xy. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Ahora tengo fi, que la voy a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces, vamos acá. Me queda 2, es que es constante. Acá la derivada de esto es menos seno por este 2 que ya lo había puesto por otro 2. O sea que me queda un 4. Ahí me parece que le estoy errando en algo porque no me está dando lo que me tiene que dar. Si alguien busca el error, me lo dice. Después menos con respecto a x es 4x cubo seno de xy menos x a la cuarta por el coseno de xy por y. Acá hay algo que no sé dónde habrá estado el error, porque no me está dando lo que me tiene que dar. X y. Perdón, en esa derivada con respecto a x nos falta que en el segundo término por y, ¿En cuál? en el segundo término, Este. sí. Fx. Ah, no, porque hiciste la... No, perdón, no, 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 sí. porque acá ves que me aparece el menos 4 y acá me aparece menos 2, porque las derivadas, las cruzadas me tienen que Las dar cruzadas, ok. iguales. Y no me doy cuenta ahora, claro, de tanta cuenta. Con respecto ahí, esto está bien. A ver acá, fx, el coseno más... Puede ser que Ah, como porque no, está el problema... derivando adentro Esto estoy es derivando con respecto 1, a x. Esto está mal, este no va al 2. No, queda acá, menos 2. acá nomás. Estaba el error mío. Bueno, miren cómo se... ¿Qué cosa? Este 2 y este es menos. Y estoy derivando con respecto a x. Puse el 2 que no va. No sé por qué no puse. La derivada de lo de adentro con respecto a x es 1. Bueno, ahí quería llegar. Fíjense cómo ya esos, pero porque lo conozco. Si no, capaz que lo dejaba así. Una de las cosas que vamos a ver, todavía me falta calcular y. Una de las cosas que vamos a ver y que es lo que me hizo a mí saltar que algo no estaba bien, es lo siguiente. Cuando yo comparo esto con esto, fíjense que me dan lo mismo. Salvo a lo mejor un orden en donde puse el i primero, si lo puse después en el medio, pero es lo mismo. Entonces eso es llamativo. Y la verdad es que lo que vamos a ver a continuación en un teorema es que esas derivadas cruzadas, en la medida, cruzada se le dice porque acá hago primero con respecto a x y luego con respecto a y, mientras que acá hago al revés, con respecto a y y con respecto a x, esas derivadas cruzadas, si son funciones continuas, cosa que lo son, porque estamos trabajando con producto de funciones trigonométricas, con funciones
polinómicas, composición de funciones que son continuas, porque es el coseno evaluado en un x por y, que es una función polinómica, o seno de x por y, que también es una composición de funciones continuas. Ante esa situación, las derivadas de segundo orden cruzadas tienen que ser iguales. Entonces ese dato es algo que yo ya conozco y que en donde le va a pasar a ustedes también, les va a servir de control para darse cuenta de que hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Bueno, entonces, si bien era lo que uno esperaba sacar como conclusión, sirve para corroborar. Y bueno, y acá nos quedaría la otra derivada, la II, ya que está, lo terminamos. Parto de acá. Me queda 2. La derivada del coseno menos seno de x más 2i. Y ahí sí, por 2, que con el 2 de adelante se junta y me queda un menos 4 acá. Eso sí. Y vengo a esta parte, menos x a la cuarta y la derivada con respecto a y, que me queda coseno de xy por x otra vez. O sea que me queda a la 5. No, no es que ahora tenga que andar comparando x con y nada que ver. La idea es esto, ver que estas dos van a ser iguales. Y eso me lo justifica el teorema de Clairaut, que se escribe así, Clairaut, se dice Clairaut, que, que es lo que dice que si f es una función definida sobre un cierto dominio y las derivadas de segundo orden cruzadas son continuas, necesariamente tienen que ser iguales. Necesariamente tienen que ser iguales. O sea que si no son iguales es porque en algún punto estamos trabajando con funciones que seguro alguna de las dos debe estar fallando en la continuidad. ¿Mm? Bien. Y la última diapositiva de este PDF, que no es para asustar a nadie, ustedes van a trabajar en algún momento con lo que se llaman las ecuaciones diferenciales. Y en algún momento ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Son ecuaciones en las cuales ahora las incógnitas van a ser funciones y funciones que verifiquen alguna ecuación relacionada con derivadas. En el mundo entonces de ecuaciones diferenciales, no importa, ustedes no vamos a focalizar en eso porque no va a ser nuestro abordaje, es bastante simple lo que quiero mostrar. Se pueden encontrar en este mundo, por ejemplo, con resolver esta ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Qué quiere decir? Encontrar quiénes son todas las funciones de dos variables que al momento de calcular la derivada parcial con respecto a x dos veces y sumarle la derivada parcial de f respecto a y dos veces, la suma de eso es cero. Bueno, ustedes en algún momento, en alguna de las materias que van a venir más adelante, van a aprender a cómo encontrar esas soluciones. No va a ser mi objetivo. Digo, en ese mundo, esta ecuación es muy conocida, es la ecuación de Laplace, y a las funciones que sean solución de esa ecuación diferencial se las llama funciones armónicas. Lo que yo quiero es que pasemos por demostrar que esta función realmente sería una función armónica, es decir, sería una solución de esta ecuación de Laplace. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es mostrar que esta función cumple con la condición de que la derivo dos veces con respecto a x, la derivo dos veces con respecto a y, sumo y esa suma me tiene que dar cero. Y este caso es bastante sencillo porque la verdad es que las cuentas son bastante amenas, no como el ejemplo anterior que tuvo un montón de términos. En este caso yo tendría que calcular la derivada parcial de u con respecto a x. Si esta es mi función, fíjense que está buenísima la función porque hay un producto de dos expresiones donde la x y la y no se están mezclando. Entonces es fácil derivar parcialmente. Si yo derivo parcialmente esta expresión con respecto a x, la derivada de e a la x es e a la x y seno de y sin derivar. ¿Y cómo me queda la segunda derivada parcial con respecto a x?
de esta función. ¿Qué me dicen? ¿Se fueron? ¿Me dejaron sola? Vamos, ¿cómo queda? E a la X por seno de I. Queda lo mismo, tal cual. Queda lo mismo. E a la X seno de I. Bueno, ahora vamos a calcular derivada parcial de U con respecto a I. Esta es la ley. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a I? E a la X por el coseno de I. Sí, señor. E a la X por el coseno de I. Y la U, I, Menos E a la X por el seno de I. sí. Y entonces resulta que cuando junto las dos conclusiones, hacer UXX más UII es hacer E a la X seno de I, a quien le tengo que sumar lo que aparece acá, menos E a la X seno de I, 0. Eso es lo que voy a hacer. Pero bueno, por ahí está esta parte introductoria, necesito que aparezca para que se entienda qué significa una ecuación en derivadas parciales, nada más. Bueno, esa sería la última situación del apunte de derivadas parciales. Vamos a pasar al siguiente, que es plano tangente, diferenciabilidad, regla de la cadena. Es un archivo largo. Por supuesto que esto lo vamos a resolver entre hoy y mañana, ¿no? Y acá viene, Insel, lo que vos me estabas proponiendo hace un rato. Primero y principal, la idea es trabajar con el plano tangente a una superficie. Nosotros cuando en cálculo 1 trabajábamos con funciones de una variable y nos parábamos en un punto de esa gráfica de una función de una variable, lo que íbamos a querer calcular era la recta tangente a la gráfica de la función. Ahora nuestro mundo cambió un poco. Nuestro mundo ahora pasó a ser una función de dos variables. Entonces la representación de la gráfica de una función de dos variables la tengo que hacer en el espacio, es una superficie. Ahora voy a querer pararme otra vez en un punto de la gráfica, cuando antes el punto en la gráfica era un punto en la curva, ahora el punto en la gráfica es un punto en una superficie. Y lo que voy a querer calcular, a diferencia de antes, que era la recta tangente, ahora va a ser el plano tangente. ¿Mm? Pero estamos hablando de calcular el plano tangente a una superficie que la estamos viendo como la gráfica de una función de dos variables. Ustedes en cálculo 3 van a aprender a calcular el plano tangente de superficies que no necesariamente se vean como la gráfica de una función de dos variables. Pero eso es lo que va a venir en algún momento. Yo para que entiendan cuál es el contexto acotado en el que estamos trabajando. Cálculo de plano tangente a una superficie, pero que haya sido vista como la gráfica de una función de dos variables. Y como antes, así como para funciones de una variable, para hablar de la existencia de recta tangente, había situaciones que no tenían que pasar, que aparezca, por ejemplo, un punto anguloso. Bueno, ¿qué situaciones en el mundo ya de gráfica de una función de dos variables son las que vamos a esquivar? Y si yo estoy parada en una superficie donde aparece alguna de estas situaciones, un punto en donde yo veo un pico, un punto donde yo veo una esquina o un punto que ande por acá donde yo veo que hay un doblez, justamente no van a ser puntos en los cuales yo me vaya a parar para buscar estos planos tangentes, ¿no? No va a existir ahí esos planos tangentes. Hecha esa salvedad, vamos a ver cómo encontramos
al plano tangente de la gráfica de una función de dos variables en un punto. Entonces esto es casi un copiar y pegar el dibujito que trabajábamos hace un rato para las derivadas parciales. Si yo tengo una función con derivadas parciales, le vamos a pedir esta condición, derivadas parciales continuas en un punto. ¿Se acuerdan de la representación de la recta T1 tangente a la curva que se llamaba C1? Que no era una curva cualquiera, sino que surgía de hacer la gráfica de la función intersección con un plano y igual a constante. Y aparece la recta T2, que ¿quién era? La recta tangente a la curva C2. ¿Y quién era C2? La curva de intersección entre la gráfica de la función y ahora el plano X igual a constante. Ante esa situación, vamos a definir, esto es definición, al plano tangente a la superficie gráfica de la función que pasa por ese punto como el plano que contiene a las dos rectas, T1 y T2. El plano que contiene a esas dos rectas se lo va a llamar plano tangente. Definición. Y si yo hago memoria de lo que hacían álgebra y geometría para buscar un plano, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitaba para encontrar la ecuación de un plano? Necesitas un punto que pertenezca y el vector normal. Sí, tal cual. Y hay veces que capaz no tenía el vector normal, pero lo podía encontrar haciendo lo que se llamaba el producto vectorial entre dos vectores que eran paralelos al plano. Existían formas de encontrar el plano. Bueno, acá la propuesta es, yo ya sé quién es el punto de paso del plano, porque el punto lo pongo yo. El punto es este. Ese punto lo conozco. Lo que vos decís, me está faltando el vector normal. Pero vamos a hacer esto. Vamos a pensar en la siguiente situación. El plano que estoy buscando, que contiene a T1 y T2, es un plano que seguro, no es perpendicular al plano XY. Seguro no es vertical. Seguro no es proyectante sobre el plano XY. Porque si ese plano llegara a ser vertical, o sea, proyectante sobre el plano XY, es porque alguna de estas dos rectas, T1 y T2, tuvo que haber sido perpendicular al plano XY. Como no estamos en esa situación, porque las rectas tangentes existen, o sea, tengo una pendiente asociada a esas rectas, este plano que estoy buscando no es proyectante sobre el plano XY, no es perpendicular al XY. ¿Eso para qué lo digo? Cuando uno en álgebra y geometría estudiaba posiciones de los planos, cuando yo tenía un plano que era proyectante sobre el XY, si era proyectante sobre el plano XY, la idea era que en la ecuación del plano el z no aparecía. Lo que yo estoy diciendo acá es que como eso no va a suceder, en la ecuación del plano z tiene que aparecer. Entonces, en principio, yo puedo pensar que estoy buscando un plano de la forma, a ver, número por x menos a más número por y menos b más número por z menos c igual 0. Donde el m mayúscula, el n mayúscula, no le voy a poner p porque se van a confundir con la coordenada del punto. Voy a poner t, cualquiera. Estas tres letras m, n y t conformarían el vector normal. Y el a, b y c las coordenadas del punto de paso. Lo que yo estoy diciendo es que esto, seguro, es distinto de 0. Porque si llegara a ser 0, estaría hablando de un plano proyectante sobre el plano XY, cosa que acá no va a suceder.
Conocer eso hace que yo le pueda buscar la vuelta a escribir la ecuación del plano de una manera más satisfactoria para mí. Por ejemplo, podría pensar en decir, bueno, t, z menos c es igual a menos m mayúscula por x menos a menos n mayúscula por y menos b. Y como el t es distinto de cero, puedo dividir todo por t. Entonces me quedaría z menos c igual a menos m sobre t por x menos a menos n sobre t por y menos b. Y entonces puedo bautizar, tantas veces lo hemos hecho en álgebra y geometría, a esto lo puedo bautizar con el nombre A mayúscula y a esto lo bautizo con el nombre B mayúscula. Entonces, la consigna ahora es encontrar esos dos numeritos. Antes la consigna era muy parecida. En esta instancia, yo decía, tendría que encontrar las componentes del vector normal. O sea, tendría que encontrar m, tendría que encontrar n y tendría que encontrar t. Las tres componentes del vector normal. Ante esta situación de ir escribiendo de manera algebraica las cosas distintas, todo esto se transforma en la necesidad de encontrar solo dos numeritos. Algo gané, de tener que encontrar tres, ahora tengo que encontrar dos. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que uno busca al plano tangente de esta manera. Porque si no, uno no entiende de dónde sale ese A y ese B mayúscula. Entonces, sí, por supuesto, es la pregunta, ¿quiénes son ese A mayúscula y ese B mayúscula? Bueno, vamos a buscarlos. Y vamos a ver que son alguien que andan dando vuelta a nuestro alrededor, conocidos, que no son cualquier cosa. Bueno, situación. Voy a ir de nuevo al dibujito, perdón. Cuando yo tenga la información de quién es este plano que estoy buscando, tenga la información de este plano, lo conozca, sé que se escribe así. Fantástico. Por definición, ese plano que estoy buscando tiene sí o sí que contener a las rectas T1 y T2, ¿no? En particular ahora me va a interesar que contiene la recta T1. Y la idea es que yo también reconozco de álgebra y geometría es que rectas en el espacio podían ser escritas en forma paramétrica, en forma simétrica y podían ser escritas en forma general, como intersección de dos planos. Y entonces acá tengo que la recta T1, esta recta T1, que la marco ahí más groseramente, es una recta que seguro está en este plano que estoy buscando. Y también, ¿en qué otro plano tiene que estar esta recta T1? Esa recta T1 no salió porque sí. Esa recta T1 estaba dentro del plano donde la I era constante. O sea que el plano que acá no está dibujado porque no es necesario, el plano I igual a B es un plano que también contiene la recta T1. O sea que la recta T1 puede ser escrita como intersección de dos planos, del plano I igual B y de este plano que estoy buscando, que aún no sé quién es, pero que sé que se puede escribir así. Y esa información la voy a tomar en la diapositiva siguiente. De la misma manera, la recta T2, esta recta T2, que es la que está marcada acá, groseramente, también está en el mismo plano que estoy buscando, pero esa recta T2 surgió porque en la diapositiva anteriores había visto que la X permanecía constante. Entonces T2, por otro lado,
va a ser una recta que la puedo pensar como intersección de dos planos, porque están dos planos a la vez, en el plano x igual a y el plano este que estoy buscando, z menos c igual a por x menos a más b mayúscula por y menos b. Bueno, eso es lo que voy a abordar en la diapositiva que sigue. T1 como intersección de estos dos planos, T2 como intersección de estos dos planos. Pero ahora bien, si y es igual a b, en esta primera parte, puedo ponerlo acá. Entonces sigo escribiendo y igual b, pero reemplazándolo en la ecuación anterior, resulta que esto se cancela y solamente queda esta expresión. De la misma manera al lado, cuando x es igual a, yo lo puedo reemplazar acá arriba. Y entonces en la expresión de abajo, manteniendo x igual a, la expresión queda más reducida, porque es esto lo que se cancela. Y en esta presentación digo, a ver, T1, recta tangente a esa curva C1. ¿Cuál era la pendiente de la recta T1? ¿Cuál era? Lo vimos al principio. La pendiente de T1. Esto. Y que en esta representación, la pendiente es mi numerito A. O sea que acabo de encontrar la representación de quién es el numerito A. De la misma manera, digo, la pendiente de la recta T2, ¿quién es? Y, según lo que habíamos visto en las en diapositivas anteriores, derivada parcial con respecto a y en el para B. Pero en esta representación, a la pendiente la encuentro acá. O sea que esto es igual a B. Y encontré quién es A y quién es B. Números que estaban dando vuelta conocidos para mí. Entonces, puedo terminar de escribir la ecuación del plano tangente a la gráfica de una función. Ya conozco quién es A, ya conozco quién es B, y entonces z menos c, ¿se acuerdan que el c era f en AB? Es igual a la derivada parcial de f respecto a x en el para b por x menos a, más la derivada parcial de f respecto a y en el para b por y menos b. Este era nuestro a mayúscula, este nuestro b mayúscula. Bueno, ahí tengo la ecuación del plano tangente. Bien, así que ahora en los ejercicios me pueden pedir encontrar la ecuación de el plano tangente a una superficie gráfica de una función de dos variables. Bueno, cuando lo llevo a cálculo 1, cuando uno daba la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, y que sabía que era la pendiente de la recta tangente, la gráfica de una función, gran parte de cálculo 1 se dedicó a ir buscando y probando las reglas de derivación. Hubo un tiempo dedicado, un par de semanas, 3 semanas, a reglas de derivación. Terminado toda esa información, aparecía una sección casi final de cálculo 1 que tenía que ver con linealización y después polinomios de Taylor. Bueno, yo no voy a ver polinomios de Taylor, pero sí me voy a enfocar en la parte de la linealización. ¿Para qué servía eso? Yo hago el dibujito, tengo una función f, me paro en un cierto puntito, a f de a, por mi dibujo intento que la función en el punto a f de a sea derivable, entonces tengo la posibilidad de hablar de recta tangente. ¿En qué consistía eso de la linealización?
¿Qué era? ¿Qué se acuerdan? No se acepta nada. ¿Para qué servía hablar de linealización? Bueno, a ver quiénes tenemos acá. Bueno, Lucía no, Lourdes no, pero el resto. Valentín, María, Ignacio, Joel, Lauti, Ludmila, Isel, Amparo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tadeo, Tiago, Fran. Era para aproximar la Ah, ahí función está, ahí apareció alguien. Bien, a un punto específico. Pero no importa, yo quería escuchar algo. Yo estaba sola en el desierto. Bueno, la idea era esa. Una cosa era hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. Como ecuación de recta tangente yo podía escribir esto. I menos f de a igual a f' en a por x menos a. Eso era la recta. Una ecuación de la recta t, que la puse ahí, recta tangente a la gráfica de la función en el punto. Pero si en vez de escribirlo así, yo lo escribía i igual a f de a más f' en a por x menos a, lo que podía hacer era a esto que ha quedado del lado de la derecha, bautizarlo con el nombre L de x, función a la que le íbamos a llamar función de linealización, por supuesto parada en un punto en concreto, a f de a, y esa función nos iba a permitir decir lo siguiente, que cuando yo estuviese en las cercanías de a, para cualquier x cercano a A, y la verdad es que uno no decía que sería cercano, pero es una distancia mínima, chica, bueno, menor que uno como para dar un punto de referencia, lo que uno podía asegurar era que la función de linealización evaluada en ese x cercano a iba a darme un valor aproximado a lo que la función en ese numerito x vale de verdad. Entonces, ¿esto para qué se usaba? Y podía pasar que la función f en juego con la que estaba trabajando era una función donde tenía muchos términos, complicada en su escritura, mucha cuentita, y a lo mejor lo que vale la función en x específico, el exacto, no me interesa para lo que necesito seguir trabajando, con un valor aproximado yo me conformo. Y entonces en el mundo de la conformidad, ¿quién aparece? Una función que cumple la condición de ser mucho más sencilla, con muy pocas cuentas por realizar, que me da valores que medianamente son parecidos al que busco. Y esa función es esta, la función de linealización. Pero ¿qué pasa? Esto funciona, como había dicho hace un ratito, en la medida en la que el x sea un número cercano al a. Si yo me alejo mucho de a, ya no puedo estar asegurando esto, ¿no? X tenía que ser próximo a, porque uno hacía un dibujo localizado. Imagínense si a lo mejor la recta es recta y va a seguir su trayectoria recta. Va a seguir su trayectoria. Bien. Pero a lo mejor la función que yo hice en algún momento tenía capaz, no era así, tenía una caída abrupta, ¿no? Y entonces, si yo consideraba pararme, esto sigue, 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 consideraba, no sé, por ejemplo, pararme en un X por acá, la función de linealización en ese X me da un número en principio que veo que es positivo, y la función original en ese X me da un número negativo,
Números que encima no tienen nada que ver, porque puede ser uno positivo, el otro negativo, pero son muy parecidos, muy cercanos igual. No. Entonces uno no asegura que la función de linealización y la función real, la función original, en el X sean parecidos. Bueno, vamos a hacer algo parecido acá. Lo que antes era una función de una variable y que la gráfica era una curva y teníamos una recta tangente, ahora pasamos a tener cosas en una dimensión más. La gráfica de una función es una superficie. Lo que antes era recta tangente ahora se convirtió en plano tangente. Plano tangente que lo tengo escrito acá. ¿Por qué no pensar en hacer algo parecido a lo que yo hice en esta parte algebraica? ¿Qué pasa si yo en vez de escribir el plano tangente de esta forma lo escribo así? Z igual a f en AB más la derivada parcial de f respecto a x en el par AB por x menos a más la derivada parcial con respecto a y en el par AB por y menos b. Entonces, z igual a todo eso me permite hacer lo mismo que hice hace un rato. Decir, todo lo que está del lado de la derecha lo voy a bautizar con un nuevo nombre, que ahora va a ser L de xy. Esa función de dos variables tiene como gráfica al plano tangente de la gráfica de la función. Y entonces lo esperable es que si yo hago un dibujito, acá tengo la gráfica de la función, me paro en un punto, hago el dibujo del plano tangente, se supone que lo que voy a esperar es lo siguiente. Yo acá tengo este puntito, que cuando yo trabaje en las inmediaciones del punto, ahora sería estar en un disquito, para cualquier x, y dentro de este disco, al momento de evaluar la función original y evaluar esta nueva función que la voy a llamar función de linealización, tendrían que ser parecidas. Bueno, o sea que se copia y se pega la misma idea, que es la que vamos ahora a presentar acá. ¿No? Aproximaciones lineales. Si yo defino a esta función L de xy de esta forma, donde le vamos a pedir, ¡ay! No podía tachar peor. Le vamos a pedir a las derivadas parciales que sean continuas en el punto, vamos a poder asegurar que la función original y la función de linealización tienen valores próximos en la medida en la que el par xy sea próximo al par AB. ¿Mm? Y esa función de linealización es la que me permite hablar de lo que es la aproximación lineal de la función en el punto. ¿Mm? Bien, esperen que saco esto. O sea, copiamos y pegamos la idea. Ahora les explico lo que dice ahí. En funciones de dos variables existe la expresión derivadas parciales, ¿no es cierto? No existe la expresión derivable. La expresión derivable existe para funciones de una variable. Para funciones de dos, derivada parcial. Bueno, pero en análisis, en cálculo 1, habrán visto que usaban la expresión diferenciable. Y diferenciable era sinónimo de derivable. Derivable y diferenciable era la misma cosa para funciones de una variable. Bueno, lo que vamos a dar es la definición de diferenciabilidad para funciones de dos variables, que es aparte de derivadas parciales. No son la misma cosa. Entonces vamos a pasar por este recordatorio de qué significa que una función de una variable sea diferenciable o derivable. En ese mundo, insisto, eran sinónimos. Hay algo más que sacar. Hay una información más como yendo al hueso para exprimir la información de la derivabilidad. Fíjense lo que uno en realidad está diciendo cuando habla de una función diferenciable de una variable. Esta placa, lo que estamos viendo en esta placa, es cálculo 1
para entender el concepto de diferenciabilidad que voy a querer copiar para después escribir una definición de diferenciabilidad en funciones de dos variables. ¿Qué decíamos cuando una función era diferenciable para una función de una variable? Y decíamos, una función es diferenciable en un punto si existe el límite del cociente incremental. Saludos, Incel. Una función es diferenciable si existe el límite del cociente incremental. Límite del cociente incremental que ustedes saben bien que se podía escribir de dos maneras diferentes. La clásica era con el h tendiendo a cero y la otra era esta. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Eso era f' en a. Bueno, acá empecemos como a meter un poco de mano en la cuestión. F' en a es un número. Si existe el límite, eso es un número. Y entonces puedo disfrazar a ese número como el límite cuando x tiende a de ese mismo número. Es como decir, bueno, a ver el 5. ¿Cómo lo puedo disfrazar en este contexto de cálculos de límite? Y como el límite cuando x tiende a 7 de 5. Y también lo puedo disfrazar como el límite cuando x tiende a menos 3 de 5. O sea, el límite cuando x tiende a de 5. Porque es la función constante. Entonces, como estoy considerando f' en a un número, a ese f' en a lo voy a disfrazar a propósito, en este contexto, como el límite cuando x tiende a del número. ¿Por qué pongo el límite cuando x tiende a? Porque para que aparezca lo mismo que aparece del lado de la izquierda. Y ahora lo voy a juntar. Juntarlo significa que este límite quede del lado de la izquierda a partir de una resta. Resto a ambos lados límite cuando x tiende a de f' en a. Como los dos límites existen, porque uno es el límite de una constante y el otro es el límite del cociente incremental, que se supone que existe porque estoy considerando una función derivable, por regla de límites, límite, la resta de límites se puede pensar como el límite de una resta. Entonces lo junto así, que va a quedar igualado a cero. Y en esta resta, ahí hay una resta, puedo sacar como un denominador. Claro, acá tengo un 1 en el denominador. Entonces, haciendo la resta, saco x menos a como común denominador y me queda x menos a dividido x menos a, 1. Por lo de arriba, lo de arriba. Después dice menos x menos a dividido 1, x menos a. Por lo de arriba, tengo esto. Bueno, ahora acomodemos esa presentación. Veo que está este menos también. Entonces, ¿por qué de estos dos términos ahora, a propósito, totalmente a propósito, digo de estos dos términos, ¿por qué no saco el menos adelante? Si saco el menos adelante y aparece este paréntesis, resulta que lo que tengo acá adentro es la expresión de lo que definíamos en cálculo 1 como la función de linealización. Y entonces, decir que la función es diferenciable es decir, mediante todo este caminito deductivo, lo siguiente, que el límite, cuando x tiende a de f de x menos L de x sobre x menos a es igual a 0. ¿Y entonces qué digo con esto? Lo que digo es, cuando x es un número que es muy próximo a, este cociente, que inicialmente sé que es una indeterminación del estilo 0 sobre 0, porque acá numerador tiende a 0 y denominador tiende a 0, se resuelve y el límite es 0. Ustedes saben bien que pueden pasar dos cosas, que en ese 0 sobre 0 de la tendencia puede ganar alguno de los dos y el límite o da más o menos infinito, o da 0 o da un número, se cancelan cosas y da un número, 8. Decir que este límite da 0,
porque es lo que sé, tiene que dar 0. Es decir, que en esta puja del numerador tendiendo a 0 y el denominador tendiendo a 0, el que terminó ganando es la puja del numerador tendiendo a 0. Por lo tanto, esta es la lectura. Cuando x es muy, muy próximo a que este límite valga 0, me está indicando que este numerador tiende a 0 muy rápido. Quiere decir que f de x y L de x son muy parecidos. Quiere decir, entonces, que L de x se puede tomar como un valor aproximado de f. Entonces, la interpretación es esa. Si una función de una variable es diferenciable en un punto, es porque la función de linealización se puede tomar como una buena función de aproximación a valores de x cercanos a a. O sea, la función de linealización es una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto A. Bueno, esa es la esencia que quiero copiar para definir mañana lo que significa una función de dos variables diferenciable en un punto, ¿no? Eso es. Esto es lo importante, está escrito ahí. Es una buena aproximación de la función de linealización. Y eso es lo que voy a querer copiar. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy y mañana sí lo terminamos, ¿eh?